Listo. Entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos al acompañamiento que tiene que ver con la sesión número 4, en este caso de Ciencias Naturales, para grados octavo y noveno, con relación a la guía número 2, que tiene que ver con el eje temático Planeta Tierra. En este caso, quien les habla es el profesor William Fernando Fernández Gil, docente de Ciencias Naturales del Colegio Nueva Delhi. Entonces yo voy a comenzar hablando un poquito cuál es el objetivo de la guía y ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que vamos a comenzar a relacionar con las guías anteriores. La pregunta con que parte la guía es, ¿qué es la biodiversidad? Chicos, les agradezco un poquito de pronto como para que no tengamos inconvenientes, porfa, mientras que esté dando la explicación, eso, mantener los micrófonos apagados, ¿listo? Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Y yo lo voy a relacionar, esta palabra que ustedes observan aquí, biodiversidad, con otra palabra que también es, con dos palabras que son importantes. Cuando hablamos de biodiversidad, siempre lo que se nos debe venir a la mente es variedad, es decir, muchas cosas, y variabilidad, es decir, de esas muchas cosas, hay también muchas cosas que se desprenden de eso. En este caso, cuando hablamos de biodiversidad, pues simplemente hablamos de toda esa variedad y variabilidad que existen de organismos vivos, ¿bien? Pero yo puedo, digamos, de alguna manera hablar de biodiversidad de tres maneras diferentes. Entonces, puedo hablar desde la diversidad o la biodiversidad desde la parte genética, es decir, cuando un mismo organismo, por decirlo así, presenta diferentes variantes, como ustedes observan aquí. Entonces, aquí ustedes observan una imagen de una especie de picante, en este caso chile, pero que está presentado en diferentes variantes, unos naranjas, otros verdes, otros rojos. Entonces, cuando hay una variación o una variante de algunas características o de varias características en un mismo organismo o en una población de organismos, eso es lo que yo denomino diversidad genética. Eso pasa también con nosotros los seres humanos. Vemos que dentro de una misma familia, a pesar de que somos de la misma familia, hay una variabilidad genética, hay una diversidad genética y a veces compartimos rasgos, pero a veces no compartimos rasgos con algunos de nuestros familiares. Puede ser hermano, papá, mamá o abuelos. Y a veces pues decimos pues que nos diferenciamos en algo con relación a ellos. Eso es lo que se denomina diversidad genética. Lo segundo que también se relaciona con la palabra biodiversidad es lo que tiene que ver con la diversidad taxonómica. Es decir, que ahora no solamente hablamos de poblaciones, sino hablamos que puede existir una gama alta de organismos vivos, los cuales de alguna manera pues se subdividen de acuerdo a la relación genética que tienen. Es decir, cuán cercanos de alguna forma los organismos vivos nos relacionamos entre sí. Entonces, en este caso hablamos de taxonomía, es decir, cómo se dividen esos niveles de organismos y cómo se clasifican como tal. Entonces, aquí es cuando comenzamos a hablar de todos aquellos organismos vivos, plantas, animales, etcétera, y cuál es su relación como seres vivos. Bien. Por último, hablamos de diversidad ecológica, es decir, es la relación de esos organismos vivos con su medio ambiente. Entonces vemos diferentes tipos de paisajes, de hábitats. No es lo mismo, por ejemplo, estar al nivel del mar, en una tierra caliente, bajo unas condiciones diferentes, o estar en un desierto, o estar en un bosque, ¿cierto? Porque pues de alguna manera eso me va a generar que los organismos que allí habiten pues se han adaptado de tal manera pues que se va a observar eso que nosotros denominamos diversidad ecológica. Hay una gran cantidad de hábitats, de sitios, de paisajes en donde correlaciona la vida y en donde correlaciona la diversidad genética. Ahora, dentro de la imagen que yo les hablaba, que digamos que yo les presento dentro de la guía, que es como la parte introductoria, y lo que tiene que ver es cómo los seres humanos de alguna manera son parte integral de esa biodiversidad. Es decir, nosotros hacemos parte de esa biodiversidad porque nos beneficiamos directamente de que haya una diversidad de alimentos, de que haya una diversidad de seres vivos, ¿cierto? De que haya una diversidad de paisajes, ¿sí? Pero esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos, como personas que habitamos el planeta Tierra. En este caso, el desarrollo, digamos, de todas estas especies, de esa diversidad genética, de esa diversidad taxonómica
y de esa diversidad ecológica, pues depende bastante de nosotros y el rol que nosotros cumplamos como sociedad, ¿sí? Ahora, ustedes observan aquí, también decimos que pues hay unos beneficios que pues, nos da esa biodiversidad a nosotros los seres humanos, de dos maneras. Un beneficio directo, es decir, pues los alimentos que consumimos, de muchas plantas y de muchos animales se extraen las sustancias químicas con las cuales producimos las diferentes medicinas, fármacos, las materias primas con las que de alguna manera podemos, por ejemplo, generar algunos artículos que de alguna manera pues son, que digamos, maximizan nuestra calidad de vida, por ejemplo, el papel, ¿cierto? De otra manera, los recursos genéticos que de alguna forma, en este caso, pues hacen parte de toda esa relación de esa biodiversidad que se presenta. Energéticos, en este caso, en cuanto a la relación entre lo que yo consumo y la energía que yo requiero, pues para producir algún proceso. Un momentico, admito a alguien acá. Listo. Ahora, indirectos tiene que ver con la purificación del agua, con el control de de la erosión, el almacenamiento del agua. Es decir, que esa interrelación de los paisajes, es decir, de la diversidad ecológica, de la diversidad taxonómica, de la diversidad o variabilidad genética o génica, pues permite que de alguna de estas maneras nosotros tengamos unos beneficios. La pregunta es, entonces, Latinoamérica, pues, ¿cuál es el valor que cumple? Y dentro de Latinoamérica está nuestro país, Colombia. Entonces, en este caso, recuerden que dentro de Latinoamérica, dentro de los países que hacen parte de América y de los hispanohablantes y de los que hacen parte de Sudamérica, pues dentro de todos los países que están en el mundo, 5 de ellos, que son los que ustedes observan aquí, México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, son los que presentan una alta o la mayor diversidad del planeta. Y por ende, pues son ricos en cuanto a diversidad genética, en cuanto a diversidad taxonómica y en cuanto a diversidad ecológica. Y ese es el objetivo, comenzar a relacionar esto con lo que ya comenzábamos a hablar un poquito antes en las sesiones anteriores de la guía número 1, que hablábamos un poquito de genética y de herencia genética. Ahora sí, voy a pasar a la explicación general de la guía. Bien, cuando ustedes lleguen a la sesión número 4, ustedes van a encontrar lo que ustedes observan aquí en esta parte, que estoy señalando con el puntico rojo. Esta es la información que ustedes en un principio, observen que aquí está la parte introductoria, lo que les acabé de hablar, pero también hay otra serie de información para que comprendamos cuál es el objetivo de la guía. Bien, estamos hablando sobre biodiversidad, pero ahora lo que tenemos que comenzar es ampliar es cada una, digamos, de las relaciones que tiene la biodiversidad de cada uno de los tipos o niveles de biodiversidad que existe. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de la biodiversidad genética, que es la variabilidad dentro de un mismo organismo, una misma población. El ejemplo que ustedes observarán en la primera página de la hoja, pues son diferentes, un mismo tipo de mariposa, pero ¿qué tienen de diferentes? Pues los colores de sus alas, ¿cierto? Eso ya está generando una variabilidad genética o biodiversidad genética. Ahora, ¿qué es lo que observamos aquí en la segunda imagen? Pues observamos una variabilidad de especies, de diferentes tipos de especies, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a relacionar con biodiversidad taxonómica, que hay una relación directa entre unos y otros, o sea, es decir, son muy cercanos entre sí porque tienen un ancestro en común sobre los cuales, pues, se derivó ese organismo vivo, pues es lo que denominamos biodiversidad taxonómica. Y ustedes van a encontrar aquí como la definición. Y lo último que encontramos aquí es la variabilidad o la biodiversidad ecológica. Es decir, observen, aquí hay diferentes paisajes, pues, pantanos o bosques, llanuras o desiertos o digamos, ecosistemas acuáticos, es decir, el fondo del mar, por ejemplo. Todo eso se relaciona con la biodiversidad ecológica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del primer punto? Entonces, pues yo voy a hacer lectura y ahorita vamos a comenzar a mirar un poquito con relación a la guía. Entonces, el primer punto lo que debe es, a partir de esta información, que es la que yo estoy señalando aquí, entonces me van a decir, profe, ¿cuál es la información? Pues esta que estoy señalando en este espacio, ¿listo? Es la que les están dando al inicio de la guía. Entonces,
Van a elaborar un mapa conceptual. Pues el objetivo aquí, más que mirar el concepto, porque ustedes lo tienen y lo pueden leer, la pregunta es, ¿cómo voy a elaborar el mapa conceptual? Bien, y ese es el objetivo de este mi primer punto con relación al acompañamiento que les quiero dar el día de hoy. ¿Cómo podemos elaborar un mapa conceptual? Entonces yo les voy a dar un ejemplo, unos pasos a seguir, y la idea es que comencemos a mejorar con relación a los mapas conceptuales. Miran, profe, los mapas conceptuales no se relacionarían con español. Pues sí, pero muchas cosas de la información que nosotros tenemos en todas las áreas se maneja lectura y se maneja información. La idea es que podamos tener una estrategia que nos permita captar la mayor cantidad de ideas, ¿sí? Y que esa mayor cantidad de ideas, pues de alguna manera mi mente comience a jerarquizarlas, que eso es lo que consiste en un mapa conceptual. Entonces, aquí recuerden, un mapa conceptual debe tener dos cosas, temáticas o conceptos centrales, que ahorita los miraremos, y unas proposiciones, es decir, algo que me explique esas temáticas o conceptos centrales, los cuales van a estar unidos por medio de un diagrama, como ustedes lo observan aquí, a partir de rectángulos o cuadrados, ¿sí? Por medio de conectores, es decir, palabras que me unen el concepto que yo tengo o la temática central con el enunciado o la preposición que yo quiero dar, ¿sí? Y que de alguna manera pues me va a dar a entender qué es lo que me quiere dar a decir esta información. Entonces es lo que yo voy a comenzar a trabajar a continuación. Entonces, ¿cuál es la estrategia para elaborar un buen mapa conceptual? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es hacer una primera lectura, ¿sí? Esa lectura lo que me va a hacer en mi mente es saber sobre cuál es la temática o las temáticas que se están hablando. Es decir, son aquellos títulos, subtítulos o, por ejemplo, en este caso, enunciados que de alguna manera pues estaban hablando dentro de un mismo texto. Eso es lo que yo voy a llamar subtema y temática central. La temática central siempre me la va a dar el título del texto. En este caso, la temática central para el mapa conceptual que deben elaborar es biodiversidad. Es decir, que mi mapa debe comenzar con ese título, biodiversidad. Y ahora lo que yo debo hacer a medida que vaya haciendo la lectura es comenzar a ver cómo se relacionan los diferentes subtemas con esa temática central o con ese concepto central, biodiversidad. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay tres niveles, ¿sí? Que hay unos beneficios que se relacionan directamente con el ser humano, que hay unos países en donde hay una mayor biodiversidad y que hay unas definiciones y unos ejemplos de los diferentes niveles de biodiversidad. Entonces, eso es lo que yo tengo que comenzar a organizar aquí. Pero primero debo hacer una lectura. Entonces, tengo mi información. Hago la lectura para clasificar cuáles son mis temáticas y mis subtemas. Y por último, lo que hago es elaborar mi mapa de acuerdo a lo que yo clasifique como lo más importante. Por eso es que el mapa conceptual varía de la persona que lee la información, porque pues depende qué es lo que considera importante, ¿cierto? Entonces, para algunos consideran importante algunas cosas de la lectura, para otros no. Lo importante es que cuando expresen su mapa conceptual se pueda leer qué es lo que ustedes consideraron que fue importante del texto. Y para ello, pues yo les voy a dar unos tics para que puedan elaborar un mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, lo primero, chicos, lo primero que debemos hacer es leer en el texto e identificar la temática principal o central, los subtemas, si hay algunas definiciones o explicaciones, es decir, por ejemplo, dice biodiversidad genética y comienza a dar una explicación. La biodiversidad genética eso sería lo que yo denomino una definición o explicación. Y mirar si hay algunos ejemplos. Entonces también, por ejemplo, en los textos, ustedes van a encontrar, sobre todo los de ciencias naturales, consideran ejemplo ciertos tipos de animales, entonces las diferentes razas de perro. Y las diferentes razas de perro son un ejemplo de, por ejemplo, biodiversidad genética, ¿sí? Porque son organismos de una misma especie, pero que tienen muchas variantes. Entonces ya lo vamos a mirar en un ejemplo que yo les puedo dar de un texto. Segundo, ya cuando ustedes han hecho esa lectura, pues lo que vamos a hacer es comenzar en borrador a organizar de manera jerárquica, es decir, de la temática central a los ejemplos. ¿Sí? Entonces, siempre mi mapa conceptual comienza con la temática central y por último termina con los ejemplos o las explicaciones.
No al revés, comienza con las explicaciones y termina con mis temáticas o mis subtemáticas. No, siempre comienza con la temática central. Es decir, comienzo con la temática que en este caso es biodiversidad y termino con los ejemplos o las explicaciones que me da el texto. Bien. Lo tercero, debo escribir de una manera muy puntual, es decir, yo no voy a transcribir, o sea, la idea de un mapa conceptual no es coger lo que dice el texto y transcribir como está ahí, sino colocar que lo más importante de la definición, colocar lo más importante de la explicación, ¿sí? De una manera muy puntual, es decir, debe ser muy breve. Para este caso, pues la idea es que de alguna manera pues nos apoyemos de lo que estamos leyendo en el texto. Entonces yo puedo subrayar el texto y decir de pronto esto puede ser lo más importante y esto lo voy a colocar en vez de colocar todo esto que me dice aquí de información. Por último, cuando yo ya he organizado de manera jerárquica, cuando ya he colocado las explicaciones de manera muy puntual, pues lo que hago es unir los mapas conceptuales a través de líneas, ¿cierto? Y esas líneas van a estar entrelazadas entre algo que se denominan conectores. Es decir, palabras que le dan sentido al mapa conceptual, ¿sí? Es de esa manera, simplemente palabras o grupo de palabras que le dan sentido. Entonces yo voy a, digamos, como hacer un ejemplo ahorita con el siguiente texto. Entonces, por ejemplo, digamos que ya llegaron a grado décimo y yo les doy esta lecturita sobre las propiedades de la materia. ¿Listo? Y les diga, elabore un mapa conceptual a partir de esta información que les está dando. Entonces la pregunta es, vamos a comenzar a abordar cada uno de los puntos, perdónenme aquí, que es, primero, debo leer e identificar la temática central. Es decir, yo voy a ir a mi texto inicial y voy a comenzar a mirar cuáles son mis títulos, en donde me están dando una explicación. Por lo general, en los textos, los títulos o están en negrilla o en mayúscula, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Entonces, esta sería mi temática central. O sea que mi mapa conceptual para este ejemplo que estoy dando aquí es sobre quién, sobre las propiedades de la materia. Bien, ahora yo voy a mirar es si hay más subtemas o temáticas que se hablen sobre las propiedades de la materia. Y ustedes lo van a ver como subtítulos. Por ejemplo, aquí dice propiedades generales y aquí dice propiedades específicas. Acá observan que las propiedades específicas se dividen en dos, en propiedades físicas y propiedades químicas. Bueno, cuando ustedes hagan la lectura total, por términos de tiempo, pues digamos que de alguna manera aquí ya están comenzando a subrayar. Ahora observen, estas serían como mis temáticas generales, ¿cierto? Las más importantes que yo debo colocar. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación de lo que, o la explicación, o los ejemplos que me están dando aquí? Por ejemplo, vamos a ir a este de aquí. Voy a subrayarlo en rojo. Voy a ir a este de acá. Aquí voy a colocar mi flechita y vamos a ir a este primero. Y voy a hacer la lectura. Dice, propiedades de la materia. Son una serie de características que otorgan a cada sustancia una identidad única. Es decir, que este enunciado que me está diciendo es una definición, ¿sí? Entonces yo podría, dentro de mi concepción, comenzar a mirar. Entonces, cuando me dicen son, puede ser mi conector, ¿sí? Aquí puedo decir, en vez de colocar una serie de características, lo más importante es que son características que se otorgan a cada sustancia. Y ya, esa va a ser mi palabra general. No tengo que colocar todo lo que me indique o lo que está dentro del texto. Entonces, ya aquí, en relación a mi definición, pues ya estoy comenzando a hacer una, digamos, una categorización. Entonces, las propiedades son, pues, características que se otorgan a cada sustancia. Bien. Ahora, observen aquí hay dos maneras de expresar propiedades de la materia. Es decir, que cuando se divide un mismo concepto, estamos hablando de clasificación. Entonces aquí, esta es una definición, pero aquí esto con relación a este puntico de aquí y a este de acá, estamos hablando de clasificación. Entonces yo puedo utilizar otra palabra que me una estos dos. Entonces las propiedades de la materia se clasifican y puedo colocar propiedades generales, propiedades específicas. Es decir, por ejemplo, si yo me voy a la elaboración de mi mapa conceptual, voy a llevar mis palabritas, voy a, por ejemplo, a llevar esta de acá para armar mi mapa conceptual. Entonces aquí tengo propiedades de la materia. Listo, chicos, voy a hacerle como ejemplo acá. Listo. Entonces, la primera definición es. Entonces, como esto no se relaciona con lo que se clasifica, pues yo lo puedo colocar a un lado del mapa conceptual. Es decir, entonces que yo puedo hacer una línea, por ejemplo, hacia este lado,
y aquí coloco es. Y el es, nuevamente me va a conectar, ¿qué es? Las propiedades, o son, mejor, porque es el conector que estoy utilizando, son. Voy a borrar esto quedó muy feo. Pronto no me entienden ahí. Entonces son. Y aquí en el son coloco lo que subrayé aquí en rojito. Entonces son características que se otorgan a cada sustancia. Les coloco aquí características que se otorgan a cada sustancia. Voy a colocar puntos suspensivos como si lo hubiera colocado dentro de un recuadro. Listo, comencé a armar mi mapa conceptual. Ahora, va a haber otra cosa, clasificación aquí. Se clasifican, entonces propiedades de la materia se clasifican. Entonces estoy utilizando conectores. Se clasifican. Y se clasifican de dos maneras. Entonces yo coloco, como son de dos maneras, pues debo colocar dos líneas para decir que se divide en dos. ¿Cuáles son las dos maneras que se clasifican? Entonces yo voy a colocarlos al otro lado del mapa. Entonces como propiedades generales o extensivas o como propiedades específicas. Observen que aquí ya estoy comenzando a armar mi mapa conceptual a partir de la información que me está dando el texto. ¿Sí? Entonces observen que de alguna manera yo tengo que comenzar a darle como una jerarquización. ¿Por qué le estoy dando una jerarquización? Porque estoy partiendo de arriba hacia abajo primero, mis mapas siempre se elaboran de arriba hacia abajo, comienzan con el concepto central o la temática central y luego la relación de los diferentes datos que me da o información que me da la guía o el texto o lo que esté leyendo y comienzo a dar como una como una jerarquización y una relación entre ellas. Aquí podría decir, propiedades generales extensivas son, entonces también si hay alguna definición y puedo colocar de qué tratan las propiedades. También puedo colocar acá, propiedades específicas son, o puedo colocar se caracteriza. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Entonces voy a ir a borrar acá como para que les dé como un inicio a que puedan elaborar su mapa conceptual. Entonces me va a salir un momentico aquí. No, sí, va a salir un momentico aquí. Chun, listo, va a salir un momentico aquí y voy a ir a la guía que ustedes deben tener en sus manos, ¿cierto? Y la guía comienza con esta información. Entonces, ¿cuál sería, digamos, por ejemplo, en este caso para comenzar a elaborar mi mapa conceptual? Pues la palabra biodiversidad, ese sería como mi eje central. Entonces, voy a ir acá, voy a abrir otra página para poder darles como el ejemplo. Y lo que yo voy a hacer es recortar aquí, bueno, colocar, yo lo voy a recortar, pero su merced lo escriben, ¿no? Y diría biodiversidad, ¿cierto? Sería como mi temática central. Y luego comienzo a interrelacionar la información que me están dando, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que se divide en, porque se acuerdan que cuando yo les hice la explicación inicial, la biodiversidad se dividía en tres niveles, entonces yo puedo colocar acá, se divide en, por ejemplo, o se clasifica, no sé, en. Y se divide en tres, ¿cierto? Entonces, uno, dos y tres. Nuevamente, vamos a acá. Entonces, se divide en tres niveles. Entonces, uno se denomina, o lo puedo colocar como diversidad genética, o aquí abajo está como biodiversidad genética. Entonces, nuevamente, bueno, para no escribirlo, te lo voy a recortar. ¿Alguien está preguntando algo? Entonces, lo puedo colocar acá, biodiversidad genética. Esa es una de las divisiones. Bien. La otra división que encuentro acá es, dentro del texto, biodiversidad taxonómica. Ay, perdóname, yo lo voy a señalar nuevamente, lo recorto. Biodiversidad taxonómica sería mi segunda, ¿cierto? Entonces mi mapa iría acá. Listo. La siguiente, biodiversidad ecológica. Listo. Estoy comenzando a armar mi mapa conceptual con la temática y los subtemas. Que puede haber una definición de biodiversidad, sí, entonces yo la puedo colocar acá al lado. Ustedes eligen cómo van a hacer la organización del mapa conceptual. Aquí ustedes pueden continuar, dar una definición, dar ejemplos, etcétera. Pero observen que no he utilizado mucha letra, o sea, no he utilizado tantas palabras, sino como dice aquí uno de los puntos que trabajábamos. Nuevamente voy a agrandarlo acá atrás.
que de alguna manera estoy escribiendo de manera muy puntual. Estoy estableciendo una organización jerárquica. Estoy identificando en el texto la temática principal y los subtemas, que por lo general son los títulos, los subtítulos. Estoy identificando dentro del texto cuáles son definiciones, como lo hicimos con el de color rojo, y al final lo que estoy intentando es unir con cada uno de los elementos que ya identifiqué por medio de conectores, palabras que le den sentido. ¿Listo? Ustedes miran, profe, pero es que yo no soy experto en realizar mapas conceptuales, no importa, pero lo que me interesa a mí es que ustedes cojan el texto e intenten hacerlo. Mientras mejor vayan haciéndolo, pues yo creo que eso es de práctica también, de sentarse a escribir, de sentarse a leer. Ninguna persona es experta en hacer mapas conceptuales, la idea es que ustedes lo intenten hacer. ¿Bien? Eso sería con relación a este primer punto. ¿Listo? El segundo punto que ustedes van a encontrar en su guía de aprendizaje es lo que tiene que ver con un cuadro comparativo. Y por eso es que yo coloco aquí en azulito, es la pregunta, ¿cómo se elabora un mapa comparativo? Antes de eso. Entonces, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Me dice, a continuación se presentan algunas especies de plantas representativas de la diversidad vegetal de nuestro país. Y esas de pronto las conocemos algunos y de pronto no. La ruda, la caléndula y la valeriana. Elabora un cuadro comparativo, o sea, la idea es cómo se elabora un cuadro comparativo, profe. Entonces ya vamos a mirar cómo lo elabora, en el cual describan las características que la identifican. Es decir, por ejemplo, tamaños, colores, formas, detalles, si se han visto la planta, hojas, flores, etcétera. A partir del cuadro comparativo, contesta las siguientes preguntas. Entonces aquí me dan 3 preguntas que debo contestar a partir del cuadro comparativo. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a elaborar el cuadro comparativo? Lo primero que ustedes tienen en la guía es la imagen de estas 3 plantas. En la primera, en la parte superior, ustedes encuentran la ruda, la siguiente la caléndula y la siguiente la valeriana. ¿Listo, chicos? Están organizados de esa manera. Primero está la ruda, luego la caléndula y luego la valeriana. Observen los colores, observen el tipo de flor, cómo son las formas de las flores, ¿sí? Cuáles tienen un color más verde oscuro, cómo es la forma de las hojas. Sí, eso es lo que tienen que hacer en el primer punto dentro de la característica, pero lo deben elaborar por medio de un cuadro comparativo. Entonces aquí es donde yo voy a terminar un poquito. Un cuadro comparativo, pues lo que tiene son 2 cosas. Unas columnas, que ustedes observan aquí, en donde se van a colocar los elementos que voy a comparar. Para este caso, chicos, ¿cuántos elementos o cuántas flores o plantas vamos a comparar? 3. O sea que ¿cuántas columnas debo elaborar para mi cuadro? 3. 3. ¿Cierto? Tres columnas. Para la ruda, para la valeriana y para la caléndula, ¿cierto? Entonces coloco aquí como título cada uno de mis elementos. Luego lo que yo voy a hacer aquí es comenzar a mirar cada una de las características físicas y comparar. Entonces, por ejemplo, puedo hablar de las flores, del tipo de flores que tienen. Entonces, o son grandes, pequeñas, medianas, los colores, etcétera. Entonces, yo comienzo a dar como una serie de características aquí. ¿Qué pueden tomar como referencia dentro de las preguntas para colocar aquí? Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, dividir de la siguiente manera. Voy a coger este ejemplo de aquí, me lo voy a llevar al tablero. Voy a abrir, discúlpenme acá. Entonces, yo puedo dividir esto en 3. Perdónenme acá. Iba a escoger, pero primero, ahora falló el tablerito. Listo. Yo lo puedo dividir en la cantidad también, o sea, yo puedo hacer acá una división y colocar expresamente qué es lo que voy a comparar. Entonces puedo comparar las hojas, ¿cierto? Las flores, el tamaño de las plantas, etcétera. Yo podría hacerlo así. Esa puede ser una manera de elaborar en este caso el cuadro comparativo y hacer una descripción de cada una de ellas. Puedo colocar tantas filas como yo quiera, porque pues depende de lo que vayan a comparar. Lo otro que pueden tener en cuenta es lo que me dice aquí atrás la guía. Puedo colocar esas preguntas dentro de mi mapa, dentro de mi cuadro comparativo y estaría de una vez contestando
haciendo el cuadro comparativo, pero a la vez contestando. Entonces yo podría colocar tres filas en donde coloco características que comparten, características que se diferencian y características en que se diferencian y características de pronto que las hacen únicas. Podría colocar esas tres. Es decir que, por ejemplo, si voy a elaborar mi cuadro comparativo, voy a abrir otro aquí cuadrito, pues yo coloco, está como delgado, voy a hacerlo más grueso en cuanto a la línea. Entonces yo coloco acá, elaboro mi cuadro. Bueno, ustedes lo van a hacer con regla, bien bonito. Coloco mis tres columnas porque son ¿cuántas plantas? Tres. Bien. Coloco el nombre de cada una de las plantas. Bien, entonces aquí coloco la primera que sería entonces la ruda, la siguiente que sería la caléndula, no la voy a colocar toda, y la siguiente que sería la valeriana, o en el orden que yo les expresé anteriormente. Bien. Y por último, lo que yo puedo hacer acá es otra columna que se extienda en donde yo voy a colocar lo que vaya a comparar. Entonces puedo colocar las tres preguntas. Entonces, en qué se diferencian? ¿En qué comparten? ¿En qué son semejantes? ¿Y qué las hacen únicas, por ejemplo? Y aquí podría colocar a- con mis propias palabras. No, no tienen que ser palabras, no tienen que ser muchas cosas. Hágalo muy concreto y aquí colocan sus palabras. O de pronto yo no quiero hacer el mapa, en este caso el cuadro comparativo de esa manera, sino simplemente lo quiero hacer único. Es decir, voy a colocar todas las características y las voy a enunciar acá. Es decir, disculpen, borro esto y lo vuelvo a arreglar acá. Es decir, que yo voy a hacer mi cuadro comparativo y aquí lo que voy a comenzar es a escribir las características que yo observo de la ruda. Aquí puedo colocar las características que yo observo de la caléndula. Y aquí las que yo observo de la valeriana. ¿Cuál es el objetivo de aquí? Que ustedes comiencen a ver que el concepto de diversidad genética se relaciona con las diferentes especies que existen. Es decir, en este caso plantas, la diversidad vegetal, pues se relaciona. Entonces pueden haber cosas en donde sean muy semejantes, pero también pueden haber cosas en donde sean diferentes. Y eso es lo que se, digamos, de alguna manera da, digamos, la relación que se tiene entre los genes, es decir, los cromosomas y las moléculas de ADN que pues están o hacen parte de cada organismo vivo y que de alguna manera se expresan tanto en las similitudes como en las diferencias de cada uno. Bien, entonces eso sería con relación al cuadro comparativo, ¿sí? Y al final, pues si lo hacen de la segunda manera, pues dan una respuesta muy clara de acuerdo al cuadro, pues cuáles son las que son similares, en cuáles se diferencian o en cuáles cada una de las plantas son únicas, ¿sí? Puede ser una característica o pueden ser más. Listo, chicos, continuemos con la otra. Tercera, bueno, esta es tercera y cuarta ya es de justificación de ustedes. Yo les voy a dar como una introducción y pues la idea es que ustedes con sus propias palabras, de lo que me entiendan y de lo que comprendan, de lo que leyeron y todo eso, pues intenten dar respuesta a la pregunta número 3 y a la pregunta número 4. En la pregunta número 3, lo que me hacen es lo siguiente: ¿por qué crees que es importante conservar la diversidad de especies de plantas y animales en nuestro país? Y ustedes observan aquí, entonces, diferentes tipos de plantas y animales en un contexto variable, muchos tipos de organismos, tanto de plantas como animales. ¿Por qué es importante? Entonces ustedes van a decir, es importante por tal motivo. ¿Se acuerdan que la biodiversidad de alguna manera está relacionado con un beneficio para el ser humano? Que eso lo veíamos acá en la primera página. ¿En esta? Hablaba de los beneficios del ser humano, tan indirectos como directos. Pues una de esas, de esa importancia es que pues si nosotros destruimos la biodiversidad, pues estamos destruyendo aquello que nos beneficia en cuanto a alimentación, en cuanto a obtención de medicinas, en cuanto a obtención de material energético, en cuanto a obtención de habitabilidad, porque mientras más diversos sean, digamos, mi mundo, en este caso de especies, pues más habitable va a ser el planeta Tierra. Mientras menos especies existan, pues más difícil va a ser de que en este caso el planeta Tierra pueda ser habitable. Que profe, que yo puedo consultar y leer e intentar escribir con lo que entendí y leí por internet sobre la importancia de la diversidad de especies, pues también lo pueden hacer, pero inténtenlo escribir con sus palabras. Eso sería con relación a este punto.
Y con relación a este último punto es qué acciones nosotros como seres humanos, en este caso ustedes como personas que habitan el planeta Tierra, podemos hacer primero para proteger y conservar la biodiversidad, recordemos, de nuestra ciudad, de nuestro país, pero también hacemos parte de este planeta Tierra. Entonces yo les coloco, digamos, como cuatro cosas, pero pueden haber más. La primera es que debemos de alguna manera informarnos, es decir, comenzar a aprender qué es, para qué es importante esas diferentes especies que hacen parte de nuestro país, ¿cierto? Entonces, es decir, tanto a nivel de especies animales como a nivel de especies vegetales, ¿sí? Y de alguna manera entender que si yo cuido, protejo y de alguna manera pues me mantengo informado de la importancia, por ejemplo, de ciertas especies para proteger las aguas, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo sé que va a ser importante y yo voy a tomar la conciencia de alguna manera de que debo proteger esas especies vivas, esos organismos que hacen parte de la diversidad de mi país. Lo otro es consumir responsablemente, es decir, de alguna manera debemos reducir el impacto ecológico que como seres humanos nosotros generamos. Nosotros necesitamos consumir muchas cosas, es decir, desde alimentación hasta vestido, transporte público, etcétera. Pero si yo busco acciones que permitan reducir ese consumo, por ejemplo, en el caso del servicio público, en este caso de transporte, pues yo puedo buscar formas alternativas ecológicas como el uso de la bicicleta, medios de transporte eléctricos o que generen emisiones bajas, pues yo inmediatamente se va a relacionar con reducir ese impacto que se pueden generar en aquellas zonas de donde se extrae ese material con la cual yo me beneficio, ¿sí? Tratar de reducir el consumismo en cuanto a comprar cosas innecesarias, porque de alguna manera, recuerden que toda materia prima, biodiversidad, ya sea de plantas o animales, y pues eso que nosotros vemos como un producto muy chévere, por ejemplo, una cartera de cuero, pues sencillamente fue obtenido de alguna manera de alguna especie viva y pues que eso va a generar un impacto en la diversidad y pues va a generar un impacto en nuestro planeta Tierra. ¿Bien? Entonces aquí pueden haber muchas acciones para reducir, ahorrar agua, etcétera. ¿Sí? Ahorrar energía, muchas maneras de donde yo puedo no botar basuras eh, al espacio público, porque eso también genera un impacto negativo, pues, y genera una huella ecológica grave para nuestro planeta Tierra. Por último, pues ayudar, es decir, si yo puedo sembrar árboles, si yo puedo proteger a las especies vivas con mis acciones como ser humano, es decir, si de alguna manera yo también puedo manifestarme, digamos, salir a protestar cuando en algún momento dado quieren destruir un páramo, ¿sí? De alguna manera, pues aquí son acciones que desde como sociedad civil podemos hacer. Si yo puedo también manifestarme por redes sociales, por diferentes mecanismos en donde yo pueda proteger los seres vivos y conservar esos seres vivos y esa naturaleza, pues también lo puedo hacer. Y lo otro es denunciar, es decir, muchas veces nosotros vemos que las personas están botando basura en la calle, pues de alguna manera, pues seamos buenos ciudadanos y denunciemos frente a las autoridades que protegen, por ejemplo, el medio ambiente de nuestra ciudad. O también si nosotros vemos que, pues, de alguna manera están explotando a los seres vivos, por ejemplo, razas de perro que utilizan para criarlas y para de alguna manera generar crías, pues eso está mal, porque estamos de alguna manera explotando las especies vivas de una manera denigrante y también estamos afectando de pronto de alguna manera esa especie viva de alguna forma. O si yo veo que están talando, digamos, un árbol y pues que no debería ser, pues también denunciar frente a las autoridades. Digamos, esas son como las cuatro acciones. Ustedes pueden colocar muchas más desde la perspectiva que quieran, las pueden enunciar con sus propias palabras. Bien, creo que